Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, decenas de miles de personas salieron a las calles el martes 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para recordar que hace 50 años, en 1976, comenzó la dictadura que finalizó en 1983, como explicaron France 24 y Deutsche Welle. Y mientras CNN afirmó la importancia de la lucha contra el autoritarismo, el presidente argentino Javier Milei insistió que hay una visión sesgada y revanchista de la historia, relativizando el papel de los militares, según dijo Mercopress. Mercopress también dijo que el mandatario argentino confirmó su disposición a enviar tropas al Medio Oriente si Estados Unidos se lo solicita, como también informaron varios medios. El jefe del gabinete argentino, Manuel Adorni, anunció una reforma de la Ley de Tierras Rurales que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros y estimulará inversiones extranjeras en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria, según informó Infobae. Deutsche Welle también informó que Argentina declaró organización terrorista al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación e Infobae trató de explicar por qué el gobierno de Javier Milei, junto con Estados Unidos e Israel, votó en contra de la resolución de la ONU para designar a la esclavitud de africanos como el crimen más grave de la humanidad. En Uruguay, en plena campaña de vacunación contra la gripe, como informó Prensa Latina, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que su gestión investiga la ruta del dinero del narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en este país. Y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, presentó el jueves el Plan Nacional de Seguridad 2025-2035, que incluye acciones y medidas para reducir la violencia, enfrentar el crimen organizado y una fuerte apuesta a la prevención en territorios vulnerables mediante programas de inclusión social y educativa, como informó la agencia Xinhua. El portaaviones nuclear Nimitz, buque insignia de la Armada de Estados Unidos, llegará a Uruguay en las próximas semanas, como informó Mercopress, y la misma agencia de noticias reveló que el ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Odone, sufre presiones del régimen de Donald Trump para que rompa su relación comercial con China. Ahora subamos por los países mediterráneos. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, acordaron intensificar las negociaciones para definir las condiciones financieras y la comercialización de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, una de las mayores del mundo. La central de Itaipú cubre aproximadamente el 86% de la demanda eléctrica paraguaya y el 9% de la brasileña, como explicó Mercopress. Durante su visita a Brasil, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió con empresarios de la Federación de las Industrias para promover las oportunidades de inversión en su país, como también informó Mercopress. Y el jueves, la presidencia pro tempore paraguaya del Mercosur celebró 35 años de la firma del Tratado de Asunción, que dio nacimiento a este bloque económico regional, como informó la agencia Xinhua. En Bolivia, la elección de autoridades regionales generó un mosaico de tendencias y liderazgos emergentes que, según explicó la agencia Xinhua, dificultará la construcción de mayorías estables. La misma agencia dijo que el presidente Rodrigo Paz Pereira convocó a las nuevas autoridades a trabajar de manera coordinada con el gobierno para superar el complejo escenario económico e institucional que atraviesa Bolivia. Prensa Latina dijo que el expresidente boliviano Evo Morales, por su parte, dijo que está dispuesto a ser investigado en el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que se encuentra preso en Estados Unidos. La agencia Xinhua agregó que Bolivia celebrará una segunda vuelta electoral el 19 de abril en al menos 7 de sus 9 gobernaciones. Y tanto Prensa Latina como Xinhua reportaron sobre el paro de los transportistas que piden una compensación ante los daños sufridos en sus vehículos por el hidrocarburo de mala calidad distribuido por el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz. Recorramos ahora la costa del Pacífico. En Chile, el presidente José Antonio Kast advirtió el fin de semana que su gobierno realizaría medidas de ajuste que no serán populares, según reportó Mercopress. Y el lunes el gobierno chileno anunció un aumento de casi $0,5 por litro en los combustibles, mismo que Deutsche Welle calificó de histórico, y la agencia Xinhua explicó que este aumento representa un 30% en la gasolina y entre 50 y 60 en el diésel.
CNN recordó el tema del cable submarino de la fibra óptica que conectaría a Chile con China y explicó que como no podía ser intervenido por Washington para recabar información e inteligencia, el propio embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Youth, sentenció el fin del proyecto. Deutsche Welle anunció que el presidente José Antonio Kast retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Y Prensa Latina agregó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que continuará respaldando la candidatura de la expresidenta de Chile. Prensa Latina también informó que el Banco Central de Chile advirtió que el crecimiento económico del país será menor al estimado y la inflación rebasará las proyecciones y que la aprobación del presidente chileno José Antonio Kast cayó entre 10 y 17 puntos porcentuales. Finalmente, Mercopress informó que el expresidente de Chile, Gabriel Boric, usa el metro de Santiago como un pasajero más. En el Perú, Prensa Latina comentó que el 57% de los votantes no se inclina por candidato alguno a solo 3 semanas de las elecciones generales peruanas. Infobae reportó que un candidato a diputado en Perú fue asesinado a ladrillazos en circunstancias aún no esclarecidas. Y CNN informó que son 36 aspirantes al sillón presidencial peruano, lo que obligó a dividir en varias fechas el tradicional debate televisado esta semana. Finalmente, Mercopress, con información de la agencia EFE, anunció que el Instituto Geofísico del Perú confirmó la existencia de un sistema geotérmico activo de gran escala en los Andes del sur del país, clave para la generación de energía y que incluso podría beneficiar a la región del norte chileno, que enfrenta desafíos en suministro energético para la actividad minera. En Ecuador, Prensa Latina comentó las expectativas ante una reunión entre las autoridades de este país y de Colombia en Lima, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones y la agencia Xinhua. Dijo que ambas partes reafirmaron el miércoles su compromiso de fortalecer la seguridad en la frontera común y frenar el crimen transnacional. Y una investigación del New York Times puso en duda esta semana la operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes y que más bien habrían bombardeado una finca lechera. Deutsche Welle, por su parte, informó que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa condecoró a Kristi Noem, coordinadora del Escudo de las Américas y ex jefa de las masivas deportaciones en Estados Unidos. El presidente de Ecuador afirmó el martes que la criminalidad en el país se redujo casi un 35% gracias al estado de excepción y a las operaciones militares contra el crimen organizado en la frontera con Colombia, según reportó la agencia Xinhua. La Policía Nacional de Ecuador decomisó más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína en el puerto de Pozorja, en el sur del país, cuyo destino final era Egipto, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que la economía ecuatoriana creció 3,7% en 2025 y Prensa Latina anunció que Ecuador atraviesa un momento de presión en su sistema eléctrico por la caída de la generación hidroeléctrica y el aumento de la demanda. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, el exministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que durante su gestión evitó una guerra fratricida, según informó CNN. Deutsche Welle informó que simpatizantes del chavismo marcharon el lunes en las principales ciudades de Venezuela para exigir la eliminación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que los sindicatos exigían mejoras salariales. Xinhua siguió reportando sobre los vuelos con migrantes que regresan deportados a Venezuela desde Estados Unidos. La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, destituyó a su embajador en la ONU, quien ocupó el cargo por casi 10 años, como explicó Deutsche Welle, y Prensa Latina informó que la diplomática Coromoto Godoy es la nueva representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. La mandataria venezolana reiteró esta semana su llamado a inversionistas internacionales de aprovechar la apertura jurídica en sectores estratégicos como el de hidrocarburos, según reportó Prensa Latina. Finalmente, la agencia Xinhua informó que el gobierno de Venezuela rechazó que la estatal Petróleos de Venezuela haya financiado al Partido Socialista Obrero Español. En Colombia, el presidente Gustavo Petro negó tener vínculos con el narcotráfico, según informó France 24, luego que el New York Times afirmara que al menos 2 fiscales federales de Estados Unidos lo estaban investigando, como divulgó Mercopress. France 24 también dijo que la agencia de noticias Reuters confirmó que el mandatario colombiano no es el objetivo principal de ninguna de las pesquisas.
Prensa Latina, por su parte, informó que el candidato a la presidencia por el partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, sigue siendo el favorito para las elecciones que se celebrarán el próximo 31 de mayo y la aprobación de Petro se ubica en 50%. La Cancillería de Colombia divulgó la declaración de Bogotá firmada por los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como informó la agencia Xinhua. La agencia explicó que los países se comprometieron a fortalecer la cooperación en temas críticos como el narcotráfico y el crimen organizado, el medio ambiente y la migración, entre otros. Ahora la presidencia pro tempore de CELAC fue entregada a Uruguay. France 24 y Deutsche Welle informaron que 66 personas fallecieron el lunes en el accidente de un avión militar Hércules en Puerto Leguízamo, Colombia, cerca de la frontera con Perú y Ecuador. Infobae, France 24 y Deutsche Welle divulgaron las acusaciones de acoso sexual que se ciernen sobre el canal Caracol Televisión, una de las cadenas con más audiencia en Colombia. Las autoridades de Colombia ordenaron la detención de 7 jefes de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC, acusados por participar en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, como informó Deutsche Welle. Y Deutsche Welle reportó que al menos 6 disidentes de las FARC murieron el jueves en combates contra las fuerzas militares en el sureste de Colombia. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el Ministerio de Economías y Finanzas aún debe mostrar resultados concretos ante las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica si desea salir de las listas discriminatorias fiscales de la Unión Europea, según informó Prensa Latina. El portaaviones estadounidense Nimitz pasó por Panamá en medio de protestas populares, como informó Prensa Latina, y CNN explicó que la embarcación recorrerá las costas de Perú, Chile y Brasil. Prensa Latina también informó que alrededor de 1.000 uniformados panameños velarán por la seguridad de los feligreses en esta Semana Santa. Finalmente, la agencia Xinhua anunció que la Embajada de China en Panamá entregó esta semana una donación de mobiliario y material bibliográfico a la Sala Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero. En Costa Rica, la enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Christine Noem, supervisó la implementación de nuevas medidas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado junto al presidente costarricense Rodrigo Chávez, según reportó Infobae. Y el acuerdo migratorio suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos, que habilita el envío semanal de hasta 25 personas al país, recibió fuertes críticas en el Congreso, según informó CNN. En Cuba, las autoridades restablecieron el domingo el servicio de energía eléctrica nacional, según informaron la agencia Xinhua y Deutsche Welle. Prensa Latina, por su parte, dijo que las autoridades cubanas eximieron del pago del impuesto aduanero a la importación de sistemas solares y fotovoltaicos. CNN y Deutsche Welle resaltaron las palabras del viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, quien afirmó que las Fuerzas Armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos. Un barco pesquero llegó al puerto de La Habana y se espera la llegada de otros 2 barcos en los próximos días, según informó Deutsche Welle, y CNN hizo una lista con la ayuda enviada a la isla. Las Naciones Unidas propuso un plan de emergencia para Cuba que incluye el monitoreo del uso de combustible y conversa con el gobierno de Estados Unidos para permitir importaciones de energía destinada a servicios humanitarios, como informó Deutsche Welle. Y la agencia Xinhua dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el respaldo de su gobierno a una resolución pacífica con el uso de las vías diplomáticas y multilaterales en referencia a las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. En Puerto Rico, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, fue sometido a un interrogatorio por 7 horas en el Senado ante supuestos actos de corrupción, como informó Prensa Latina. En República Dominicana, la administración de Luis Abinader implementará medidas para enfrentar el encarecimiento del combustible, preservando la estabilidad macroeconómica sin aumentar el gasto total y priorizando la protección de los sectores vulnerables, según dijo Infobae. Y Prensa Latina dijo que el Partido Comunista del Trabajo de la República Dominicana denunció el concepto de responsabilidad compartida mencionado por el Ejecutivo, ya que no toca las ganancias de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Prensa Latina también informó que el presidente dominicano viajó a Francia y se reunió con su homólogo Emmanuel Macron con el fin de ampliar los vínculos de cooperación y comerciales entre ambos países. En Nicaragua, el jefe del Ejército General Julio César Avilés resaltó los resultados altamente exitosos del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera del ciclo productivo 2025-2026, según informó Prensa Latina.
y más de 13.000 agentes policiales garantizarán la tranquilidad, el orden y la protección de las familias durante el periodo de la Semana Santa en Nicaragua, como también informó Prensa Latina. Finalmente, Prensa Latina dijo que Nicaragua registra un avance significativo en la producción de azúcar, con más de 533.000 toneladas hasta mediados de este mes. En Honduras, la enviada especial de Washington, Christine Noem, se reunió con el presidente Nasri Afura para discutir temas de seguridad, como informó Deutsche Welle. Deutsche Welle y CNN informaron sobre el juicio político contra el fiscal general Joel Zelaya y que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, decidió renunciar. Ambos funcionarios fueron cuestionados por su desempeño durante las últimas elecciones. Finalmente, Infobae reportó que las autoridades hondureñas descubrieron equipos satelitales de alta tecnología en diversos centros penales, incluidas antenas tipo Starlink. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó la prisión perpetua para menores de 18 años para homicidas, violadores y terroristas, como informó Deutsche Welle. En Guatemala, los transportistas marcharon para protestar por el incremento de los precios del combustible, como informó la agencia Infobae. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala canceló a los partidos políticos Podemos y Popular a falta de solo 9 meses para el arranque de los próximos comicios, como informó Prensa Latina. Deutsche Welle informó que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala revocó 3 fallos contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora. Finalmente, Prensa Latina informó que el gobierno de Guatemala continúa con la decisión de implementar para el 30 de junio la mezcla obligatoria de gasolina con 10% de etanol en automóviles. Y llegamos al norte. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y su par uruguayo Mario Lubetkin reafirmaron la necesidad de preservar y fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, como informó Prensa Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció nuevas líneas de investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Y solicitó apoyo a las Naciones Unidas para reforzar la credibilidad de las investigaciones, como informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua y Deutsche Welle informaron que las autoridades mexicanas hallaron a 229 migrantes, entre ellos 17 menores de edad, dentro de la caja de un tráiler en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. El gobierno de México desea una organización mundial de comercio eficaz con reglas más claras y estables, según informó la agencia Xinhua. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le habría dicho al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, que la relación entre los dos países es como un matrimonio sin opción a divorcio, según resaltó en la semana France 24. Prensa Latina informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México emitió recomendaciones para prevenir la violencia contra mujeres y niñas que se comete hoy mediante el uso de Internet, redes sociales y otras plataformas. 10.835 elementos de seguridad vigilarán la reinauguración del Estadio Ciudad de México este sábado, donde el tricolor jugará contra el representativo portugués, según informó Prensa Latina. La agencia Xinhua, por su parte, dijo que 42 trolebuses chinos serán utilizados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 para ofrecer servicios de transporte ecológicos y sostenibles. Xinhua también informó que México y Estados Unidos establecieron las reglas rumbo a la revisión del Pacto de Libre Comercio de América del Norte, y CNN explicó que las tarifas del acero están en el centro de las negociaciones. Infobae reportó que hasta el momento se registran 13.000 detenciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y CNN, con información de Reuters, afirmó que China podría adoptar represalias ante las medidas comerciales de México en su contra. Xinhua informó que el Senado de México aprobó el ingreso temporal de 35 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar en labores de adiestramiento en territorio mexicano como parte de los preparativos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y Deutsche Welle y Xinhua informaron que la Marina de México realiza un operativo de búsqueda de 2 veleros desaparecidos cuando las naves transportaban ayuda humanitaria para Cuba. En Estados Unidos, un venezolano demandó al gobierno de Trump por más de $1 millón por deportarlo a una prisión en El Salvador, como informó CNN.
Y el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó por segunda vez ante un tribunal de Nueva York y el juez rechazó desestimar su caso. Y finalizamos con el dato de la semana. A partir del 1 de mayo comenzará a aplicarse el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, según anunció Deutsche Welle. Bueno, amigas y amigos, esto fue De Sur a Norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una fructífera semana y nos despedimos. Hasta la próxima.